días a todos. Me da gusto saludarlos, tanto a los asistentes nacionales como internacionales. El día de hoy contamos con la maravillosa presencia de la doctora Gabriela Arreola Ramírez. Ella es adscrita al Instituto Nacional de Perinatología y cuenta con un amplio currículum que me veré en resumirlo. Ella es médico general por la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo su especialidad en pediatría, egresada del Centro Médico Nacional La Raza, es subespecialista en neonatología por el Instituto Nacional de Perinatología, cursó una maestría en ciencias avalada por la UNAM, es maestra y certificada en kinesiología del desarrollo de la sociedad en Vodka de Alemania, y está certificada en el curso básico y avanzado de la evaluación de movimientos generales de PRESEP. Es profesor también asociado para el curso de la subespecialidad de neonatología por la UNAM, y el día de hoy va a presentarnos un tema bastante importante y sobre todo de relevancia para la actualidad de nuestros recién nacidos y de las evaluaciones y la experiencia que ya ha tenido acerca del COVID y el neurodesarrollo, y en dónde y qué sabemos hasta este momento. Es un gusto para mí que la doctora Gabriela nos acompañe el día de hoy y los dejo con ella. Adelante, doctora. Buenos días. Agradezco a la Federación de Neonatología de México y a su presidente, el doctor Moisés Quiles, esta invitación y oportunidad para compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido con las madres embarazadas y sus recién nacidos que cursaron infección por el virus SARS-CoV-2 durante el curso de esta pandemia por COVID-19 y que hemos tenido la oportunidad de evaluar en neurodesarrollo en nuestro servicio de seguimiento pediátrico del Instituto Nacional de Perinatología. Y a manera de introducción les voy a comentar que de acuerdo a la UNICEF se estima que durante los primeros 9 meses de la pandemia nacieron nada menos que 116 millones de niños. Y esta pandemia se da en momentos donde nadie en el mundo nos imaginábamos lo que iba a ocurrir. Y tuvimos poco tiempo para prepararnos, así como instaurar medidas sanitarias ante una enfermedad infecciosa altamente contagiosa de la cual muy poco se sabía. Así que basados en sustentos hipotéticos y con modificaciones basadas en la evidencia científica que se generaba en el día a día, recibimos esta enfermedad de la mejor manera posible. Vamos a analizar en esta sesión lo que se ha reportado a nivel mundial, primero con respecto al impacto de la pandemia por COVID-19 sobre el neurodesarrollo y por otra parte, cómo el virus SARS-CoV-2 ha afectado el neurodesarrollo como resultado de la exposición perinatal. Y lo haremos así solamente con fines didácticos porque en realidad son dos sucesos difíciles de separar totalmente, pero que ocurrieron y ocurren todavía en forma simultánea. De acuerdo a la Subsecretaría de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, el confinamiento, la restricción de la movilidad y la supresión de espacios de esparcimiento para niños de todas las edades, desde guarderías, maternales y centros escolares de todos los niveles, así como centros recreativos, esto ha generado diversas afectaciones en niños de todas las edades. Se ha producido deserción escolar, afectación en los proyectos de vida, aumento de la violencia familiar, así como embarazos en adolescentes. La encuesta en COVID fue realizada por el Gobierno de la Ciudad de México en colaboración con la Universidad Panamericana y la UNICEF, con el fin de estudiar y de conocer cuál fue el impacto de la pandemia aquí en la Ciudad de México. Como ustedes saben, nosotros fuimos un foco rojo, somos el ojo del huracán porque a diferencia de otros estados de la República Mexicana, hemos permanecido durante más tiempo en semáforo rojo. Aquí les muestro la referencia si ustedes quieren consultarla, pero solamente quiero destacar que en este reporte se informa que se experimentó una mayor tasa de pérdidas de empleos, así como inseguridad alimentaria, principalmente en las familias donde había población pediátrica de 0 a 17 años. Asimismo, este impacto tuvo un impacto mucho mayor en los estratos socioeconómicos más pobres.
La pandemia por COVID-19 es un experimento natural sin precedentes y que tiene y va a tener alcances en todos los ámbitos del desarrollo humano y que ofrece a los investigadores la oportunidad de examinar, entre muchas otras cosas, el impacto epigenético del estrés materno, prenatal y postnatal en el neurodesarrollo infantil. Este es el modelo socioecológico del impacto de pandemia por COVID-19. El neurodesarrollo, como ustedes saben, es el resultado de un sistema interactivo multifactorial donde participan factores biológicos, genéticos, pero sobre todo también ambientales, sociales, económicos y culturales. Es entonces el neurodesarrollo una variable de resultado altamente compleja. ¿De qué manera influyen todos estos determinantes que vemos en esta imagen en el neurodesarrollo? Bueno, es todo un desafío y vamos a ver qué es lo que se ha reportado. Ahora bien, las preguntas científicas que nos hemos planteado los especialistas con el fin de entender el impacto de COVID-19 en el neurodesarrollo son las siguientes. Primero, ¿cómo afectó la pandemia el neurodesarrollo independientemente de la exposición al virus SARS-CoV-2? Segundo, ¿cuál es el resultado en el neurodesarrollo de los niños expuestos a SARS-CoV-2? Tercero, ¿será que la infección materna en los trimestres diferentes de la gestación afecta al neurodesarrollo de una manera diferencial? Es decir, ¿la exposición en el primer trimestre es más grave que en el tercero o viceversa? Y cuarto, ¿la infección prenatal con transmisión vertical tendrá un impacto mayor en el neurodesarrollo y de qué manera afectan las diferentes cepas? ¿Será que hay una diferencia con respecto al sexo? Y por último, ¿cuál es el impacto de la inflamación por el virus SARS-CoV-2 en la placenta y a su vez en el feto y su recién nacido, así como sus posibles consecuencias a corto y a largo plazo? Eso es algo que se verá. Entonces vamos a tratar de contestar estas preguntas. Antes quiero comentarles que no cabe duda que los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los primeros 2 años de edad, se caracterizan por ser un periodo único de rápido crecimiento de órganos y sistemas. Hay una rapidísima diferenciación neuronal que va a determinar en gran parte la citoarquitectura cerebral de por vida de los seres humanos. Esta es la gráfica de desarrollo del Dr. Nelson, donde se muestran los procesos organizacionales mayores del sistema nervioso central, desde la neurulación, la migración neuronal, la formación de axones y dendritas, hasta las complejas funciones ejecutivas que inician desde los 5 años y que se consolidan en la adolescencia. La mielinización inicia desde la mitad de la gestación y también se consolida en la adolescencia. La sinaptogénesis, que es el proceso por el cual se forman contactos estables entre las neuronas y que permiten transmitir información de los diferentes centros cerebrales, es un proceso que prenatalmente está determinada genéticamente, pero esta sinaptogénesis postnatal depende fundamentalmente de las experiencias sensoriales, afectivas y de aprendizaje. Depende mucho de ese contacto directo, piel con piel, cuidados canguro, interacción estrecha, muy estrecha con los niños y experiencias de aprendizaje que proporcionan los cuidadores primarios. O sea, se necesitan cuidados cariñosos que son nutritivos para el desarrollo cerebral. Y la sana distancia definitivamente no es compatible con este modelo de cuidado. Es por eso un periodo de alta vulnerabilidad. Por otra parte, la mielinización y la sinaptogénesis son dos procesos que son muy sensibles a la deprivación de neurotransmisores, como por ejemplo dopamina y serotonina, y también de neuronutrientes. Está bien descrita que la malnutrición, los problemas psicoemocionales, así como el estatus infeccioso de una madre durante el embarazo, son sucesos determinantes en la neuroprogramación de su progenie. El estrés materno prenatal con el aumento consabido del cortisol va a afectar la programación epigenética y el desarrollo neurológico del feto, lo que va a influir en la expresión de genes que predisponen a su descendencia a trastornos mentales en la vida ulterior.
Una madre durante la pandemia estuvo expuesta a estrés agudo y crónico, desencadenado por muchas cosas, como por ejemplo el aislamiento social, la preocupación financiera, las pérdidas familiares, el miedo a contagiarse por COVID, la inseguridad alimentaria, así como la dificultad para el acceso a la atención perinatal con servicios de salud sobrecargados y con pocos recursos. De esto hay diversos estudios publicados. Aquí les muestro la prevalencia de estrés, ansiedad y depresión que vivieron las mujeres embarazadas de nuestro hospital. Y este estrés no solamente lo vivió la madre embarazada, sino también la vivieron todos los miembros de la familia. Y también nosotros, y pues todo el mundo lo vivimos. Por otra parte, también los servicios de salud no esenciales estaban suspendidos, como lo es la atención al niño sano, la estimulación temprana y los servicios de rehabilitación, de tal manera que los niños con necesidades especiales vieron interrumpidos sus tratamientos. La población pediátrica también estuvo expuesta a cambios de la salud mental de los padres, y no cabe duda que el vínculo materno durante estos primeros 1000 días es muy determinante para el bienestar socioemocional de nuestros queridos niños. Veamos qué pasó. Este estudio realizado por la doctora Mayra Estrella, quien es médica en rehabilitación pediátrica de nuestro servicio de seguimiento pediátrico del INPER, ella durante los meses de marzo a diciembre del 2020 encuestó a padres de niños del servicio por vía telefónica, aplicando este cuestionario, el cuestionario por etapas y edades o el ASQ3. Esta encuesta está validada y traducida al español y valora 5 dominios. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy aceptables. Ella encuestó a 112 niños con edades entre los 18 a 30 meses. Aquí se incluyeron prematuros y niños de término, que tenían morbilidades de riesgo para el neurodesarrollo, como es la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrosante, la displasia broncopulmonar, sepsis, encefalopatía hipoxicoisquémica, así como cardiopatías. Y una proporción importante, el 84%, estuvo expuesta a cirugía pediátrica. En esta imagen vemos cómo las familias durante la pandemia reportaron verse afectadas en un 80% por problemas relacionados al empleo. El 58% reportaron casos de COVID en la familia y un 40% no pudieron continuar con sus tratamientos de rehabilitación. Y un 18% reportó problemas asociados a la vivienda y lastimosamente hubo 2 muertes de mamás. Esta es la evaluación ASQ3, donde se interroga a cada uno de los ítems del desarrollo motor, del desarrollo en los 5 dominios. Y aquí, por ejemplo, se muestra el dominio motor, como por ejemplo esta pregunta: ¿camina su niña sin caerse frecuentemente? Y las posibles respuestas son 3, que sí, a veces o todavía no. Y aquí se muestra abajo a la izquierda el puntaje en límite inferior para considerarse anormal en todos los dominios del desarrollo. Y el resultado se reporta en 3 categorías de resultado. Por ejemplo, por debajo de lo esperado, a veces pasa, y por encima de lo esperado. Aquí se muestran los resultados expresados en porcentajes de las 3 posibles categorías para cada uno de los 5 dominios: la motricidad gruesa, la motricidad fina, la resolución de problemas, el área de la comunicación y el área socioindividual. En color negro se destaca el porcentaje que se encontraba por debajo de lo normal. Y las edades de los niños están agrupados por 2 meses y los pueden leer de la derecha a la izquierda. La doctora Mayra encontró que el área de la comunicación fue el dominio que se afectó en forma significativa con el mayor porcentaje. Y el grupo de edad que tuvo una mayor afectación en todas las áreas fue el grupo de los niños de 24 meses.
Aquí les muestro el área de la comunicación comparada con el área socioindividual. Esta área socioindividual también ha sido reportada frecuentemente en otros reportes de niños expuestos a pandemia. La debilidad del estudio es que no se tuvo un grupo control, sin embargo, esto no era posible. Y con esto les ilustro lo que ocurrió en el interior de las familias de nuestros pacientes de seguimiento pediátrico en el peor momento de la pandemia. Este es el estudio chino llamada la Corte VIX, donde el objetivo fue evaluar la asociación entre la exposición a la pandemia y el resultado en el neurodesarrollo de un grupo de bebés de 6 meses que se encuentran agrupados en las dos hileras del lado izquierdo. Y también se evaluó otro grupo de niños lactantes de 12 meses que se encuentran al lado derecho. Y estos grupos fueron comparados con un grupo histórico nacido entre el 2015 y el 2019. Los niños expuestos fueron valorados del mes de marzo a mayo del 2020 y la evaluación realizada aquí también fue el ASQ3, así como la escala de desarrollo de Gesell, que está validada con la escala de desarrollo infantil de Bailey. Ellos encontraron que en los niños expuestos a la pandemia, en el grupo de los 12 meses, hubo un incremento en el riesgo de afección o retraso en el área de la comunicación y de la motricidad fina. En el grupo de los 6 meses no encontraron diferencias. Y los autores atribuyen este resultado al estrés y al estado mental de las familias, especialmente de los cuidadores primarios. Este estudio fue realizado en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos. Es la Corte Resonance. Aquí los autores evaluaron los puntajes cognitivos en una población de niños de 3 meses a 2 años nacidos en el 2020 y 2021 y los compararon con niños nacidos entre el 2011 al 2019. Ellos usaron la escala de Mirror Learning y ellos controlaron su análisis por género y variables sociodemográficas. En esta imagen pueden ver cómo ellos encontraron disminuido el desempeño en el puntaje global, en el coeficiente verbal y en el coeficiente no verbal de los niños nacidos en el 2020, comparado con los niños nacidos antes de la pandemia. Se alcanza aquí ver los puntajes menores en los niños del 2020 y estas barras grises son los intervalos de confianza. Los autores concluyen que en ausencia de infección directa por SARS-CoV-2, los cambios ambientales asociados con la pandemia afectaron de forma significativa y negativa el desempeño de los niños. La debilidad de este estudio es que no se reporta si en estos casos hubo contagios en la población estudiada. Ahora bien, históricamente se ha visto que en otras pandemias por infecciones virales en el periodo perinatal se ha encontrado que hay afección a la progenie a largo plazo. Por ejemplo, los fetos expuestos durante la pandemia por influenza en el 57 tuvieron mayor riesgo de esquizofrenia en la edad adulta. La epidemia por rubiola del 1964 se asoció con un incremento de 10 a 15 veces más el trastorno por espectro autista, así como esquizofrenia. Y en un estudio de corte de 115,000 embarazos que cursaron con fiebre, se asoció con un aumento en el riesgo de autismo. ¿Y qué decir de Zika? Zika es un virus devastador que produjo microcefalia y parálisis cerebral infantil en el brote del 2015. Y hoy nos encontramos ante SARS-CoV-2. Se estima que por cada año de estos dos que llevamos de pandemia, se dice que hay 20 millones de fetos expuestos. Y esto también tiene un potencial de afección en el neurodesarrollo, como lo vamos a ver más adelante. La infección por SARS-CoV-2 puede tener un curso agudo o crónico y con afectación multisistémica, principalmente de la vía respiratoria alta o baja, pero también afecta al sistema nervioso central y en esto es lo que nos vamos a enfocar. Pero, ¿qué tanto este virus es neuroinvasivo, neurotrópico, neurovirulento y neuroinflamatorio? En el periodo perinatal, los virus neuroinvasores y neurotrópicos por excelencia, citopáticos como lo es citomegalovirus y Zika,
Estos invaden la barrera hematoencefálica y el cerebro fetal si se produce una transmisión transplacentaria. Sin embargo, parece ser que SARS-CoV-2 es predominantemente más bien un virus neuroinflamatorio. Por supuesto que no dudamos de su neuroinvasividad y de su neurotroficidad, como lo vamos a ver más adelante. Y esto se afirma porque hasta ahora llama la atención que este virus no se ha encontrado en el líquido cefalorraquídeo, ni tampoco en los estudios de neuroanatomía patológica cerebral por ningún método en las autopsias que se han realizado a adultos y a niños. La afectación neurológica por SARS-CoV-2 en los contagios horizontales podría estar asociada con al menos 4 mecanismos potenciales. Primero, por un efecto neurotrópico o neuroinvasivo directo del virus, que es lo que explica la anosmia, la disgeusia y la encefalopatía. En segundo lugar, pues puede estar asociado a un efecto secundario de la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por el virus. En tercero, pues asociado a eventos protrombóticos y vasculares del sistema nervioso central y periférico. Y por último, puede estar asociado a un estado parainfeccioso o autoinmune postinfeccioso en respuesta a la infección viral, como sucede en los síndromes desmielinizantes. En estos artículos se informa de la sintomatología neurológica reportada tanto en adultos como en niños y que corresponden a casos de estudios retrospectivos y observacionales. Las manifestaciones neurológicas en adultos se han reportado y llegan a ser tan altas como del 36% en casos de COVID grave o moderado, destacando las alteraciones en el estado de conciencia y otros como los eventos vasculares cerebrales, la encefalitis, las convulsiones, están más bien asociados a hipoxia, isquemia y a eventos trombóticos. Y en los síndromes desmielinizantes están asociados a una respuesta inmune postinfecciosa. En la edad pediátrica, la sintomatología neurológica asociada al virus es similar a la del adulto, pero con una menor prevalencia, y está asociada más bien al síndrome inflamatorio multisistémico, que generalmente es muy grave. Las limitaciones de estos estudios es que son retrospectivos y no permiten identificar si estas manifestaciones neurológicas fueron por el virus directo o por más bien un daño orgánico indirecto, y solo se quedan como manifestaciones neurológicas asociadas al virus. Y quiero dejar también de manifiesto que también se han reportado manifestaciones neuropsiquiátricas. Esta es una serie de reportes de casos con sintomatología neurológica descrita en recién nacidos y niños pequeños. En este artículo, a diferencia de los anteriores, los autores sí atribuyen la sintomatología neurológica al virus SARS-CoV-2 y se describe hipotonía, somnolencia, desviación de ojos, encefalitis, rigidez de piernas, convulsiones, irritabilidad, así como hipertonía. Estos casos de niños se refiere que todos tuvieron una recuperación ad íntegro y en ninguno de estos casos se encontró el virus en el líquido cefalorraquídeo. En esta figura se esquematiza la posible invasión del virus SARS-CoV-2 al sistema nervioso central en un caso de contagio horizontal, donde a través de los receptores AC2 y proteasa transmembrana ingresa el virus al epitelio olfatorio, desencadenando allí localmente una respuesta inmune que puede ser maladaptativa o adaptativa. Y por vía retrógrada alcanza los nervios craneales, del epitelio corneal, de los receptores de la orofaringe, de la placa cribiforme y de las neuronas olfatorias, así como de los quimiorreceptores de la lengua, lo cual explica los síntomas como la anosmia, la hiposmia y la disgeusia, y posteriormente llega al tallo y a la corteza. Estas son las 3 potenciales vías por las cuales una infección por SARS-CoV-2 en una mujer embarazada puede afectar al cerebro fetal y producir alteraciones en el neurodesarrollo. Primero, por una infección viral fetal directa del cerebro adquirida por vía transplacentaria. Segundo, por la activación del sistema inmune materno durante el embarazo
Por sus siglas en inglés se abrevia MIA este mecanismo. Y tercero, a través de la función placentaria comprometida que va a dar desenlaces adversos durante el embarazo y que también están asociados per se a un riesgo en el neurodesarrollo, como lo es típicamente la prematurez y el retardo en el crecimiento intrauterino. Vamos a hablar del primer mecanismo. Actualmente ya hay evidencia bastante sólida de que el virus puede transmitirse intrauterinamente de la madre a su feto. Este caso publicado en Nature Communications es muy ilustrativo y cumplió con los criterios que pide la OMS para asumirse como un caso transversal. Es de la doctora Guivanti del Grupo de Investigación de Italia. En ella se describe que es una madre de 23 años que tuvo sintomatología respiratoria moderada y se confirmó positiva en el hisopado nasofaringeo. El embarazo de ella se resolvió por cesárea por desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Al momento de hacer la intervención quirúrgica, las membranas estaban íntegras y de ahí se obtuvo líquido amniótico, el cual fue positivo para el virus. El recién nacido tuvo un ACAR de 4.7 y fue intubado solamente durante 6 horas. Y al momento de extubarse se le hizo un lavado bronquial y se obtuvo el líquido, y ese líquido fue positivo para el virus. El recién nacido tuvo al nacimiento y a los 10 días positividad en el hisopado nasofaringeo, así como en el del recto. Sin embargo, este bebé durante su evolución al tercer día de vida presentó irritabilidad, dificultad para la alimentación y opistótonos, por lo que se le hizo abordaje para sepsis. Ellos encontraron que el líquido cefalorraquídeo fue negativo para el virus y también para bacterias. Se le hizo hemocultivo, el cual fue negativo. El ecocardiograma, electrocardiograma y el tamizaje fueron normales. La resonancia magnética mostró gliosis de la sustancia blanca profunda periventricular y subcortical de predominio izquierdo, y estos hallazgos lo interpretaron como inflamación vascular. Este bebé se egresó a casa y su seguimiento neurológico hasta los 2 meses de este reporte se informó como normal. La PCR de placenta fue positiva para el virus, además de encontrarse deposición de fibrina perivillosa con infarto agudo y crónico y con intervillositis aguda y crónica, además de encontrarse intensa positividad citoplasmática de las células del trofoblasto demostrado por inmunohistoquímica para el virus. Actualmente ya se ha descrito la triada histopatológica en la placenta, que ha surgido actualmente como una entidad asociada muy típicamente al virus y que incluye intervillositis histiocítica, fibrina perivillosa y necrosis trofoblástica. La tasa de transmisión vertical es baja. Se refiere que puede ser tan baja como un 1%, pero de acuerdo a una revisión sistemática puede llegar a ser tan alta como del 7%. Lo que significa que ustedes, neonatólogos, que reciben a bebés todos los días en el área COVID, es muy posible que ya hayan estado ante un caso así. Actualmente se sabe que los receptores AC2 para el virus se expresan en los tejidos placentarios con un mayor pico al final de la gestación. Ahora bien, los mecanismos mencionados de protección contra la infección placentaria son tener una baja viremia materna, infección, pues sí, con una baja viremia, y tener también una función inmune preservada en el borde del sincito trofoblasto, así como tener una falta de expresión coordinada entre las moléculas requeridas para la unión del virus con los receptores. Se informa que pareciera ser que las variantes alfa y delta, que fueron las que reportaron mayores afectaciones y también mayor severidad y contagiosidad, son las que tienen o que tendrían más bien un potencial de mayor impacto en el neurodesarrollo versus las variantes nuevas. En nuestro hospital, la doctora Yolotzin Valdespino, médica patóloga del Grupo de Investigación de COVID, ha demostrado y publicado los casos de transmisión vertical que se han encontrado aquí en el instituto. El segundo mecanismo posible
de afectación al recién nacido durante el embarazo es por la llamada activación inmunitaria materna, o MIA, y que se define como la elevación de marcadores inflamatorios durante el embarazo y donde esta inflamación puede ser desencadenada en presencia o no presencia de patógenos. Es decir, no necesariamente puede ser por un proceso patógeno, pero en este caso que estamos hablando sí está desencadenada por el virus SARS-CoV-2. Entonces hay una activación inmunitaria materna por el virus con la liberación de citocinas proinflamatorias en la periferia de la madre. La interleucina 1, 6, alfa y otras citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. Esto es lo que van a hacer, van a desencadenar una activación inmune en la placenta, en la interfaz materno-fetal. En la placenta se ha observado infiltración de células inmunitarias maternas, hiperplasia y aumento de la densidad de los macrófagos placentarios fetales, o también llamadas células Hofbauer. Y se ha sugerido que esta respuesta inmune placentaria puede ser diferente dependiendo del sexo del feto. Esta inflamación placentaria produce alteración de la señalización de la serotonina. Recordemos que la serotonina es el principal neurotransmisor que es producido en la placenta. Entonces, al producirse esta disregulación, se va a impactar el desarrollo a través de una sinaptogénesis, una migración neuronal y una maduración axonal alteradas. Se señala también que la señalización de otros neurotransmisores como son el sistema dopaminérgico, GABAérgico, glutamitérgico y melanocortinérgico también se ven afectados, lo que va a impactar también en un desarrollo fetal alterado. Esto se ha estudiado mucho en modelos celulares y se ha reportado también programación aberrante de la microglía fetal y la manifestación de un fenotipo proinflamatorio, así como una poda sináptica alterada y cambios en la conectividad interhemisférica y límbica. Y por esta vía es por la que se plantea que potencialmente en los fetos expuestos al virus probablemente en un futuro puedan tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno por el espectro autista, ansiedad, depresión, déficit cognitivo, problemas del aprendizaje y esquizofrenia. Es decir, estamos ante una nueva exposición a una nueva neuroprogramación. Y con respecto a la tercera vía, la evidencia que se tuvo en el INPE respecto a que la infección por SARS-CoV-2 incrementa los resultados adversos perinatales, se ve en este estudio retrospectivo realizado del mes de abril a mayo del 2020, donde gracias a que se realizó el tamizaje universal, se encontró que en 240 mujeres embarazadas había una prevalencia del 29% de positividad, lo cual es una prevalencia demasiado alta, más bien es la más alta reportada versus otros centros perinatales. Y asimismo, la preeclampsia en las embarazadas con COVID se encontró que tenían el doble de la frecuencia, un 18 versus un 9% en las positivas versus las negativas. Y en neonatología se observó que ingresaron más recién nacidos positivos a la UCIN, el doble versus los negativos y con mayor número de días de estancia intrahospitalaria. El INPER participó en forma colaborativa con la Universidad de Oxford en el proyecto multinacional Intercovid. Y ustedes pueden ver con en este cuadro los resultados perinatales, cómo la infección por COVID incrementó el riesgo de la mortalidad y la morbilidad materna, específicamente por preeclampsia. Y en los recién nacidos también hubo incremento en la mortalidad. Y como ustedes pueden ver aquí en esta curva, las mujeres sintomáticas que están en color azul, vean cómo el nacimiento se desencadena más hacia la prematurez. El nacimiento también por cesárea incrementó el riesgo de no lactancia materna, algo que es verdaderamente grave. Este es uno de los seguimientos de corte en neurodesarrollo. Es un estudio chino
que se realizó entre el mes de mayo a julio del 2020, donde los autores evaluaron el impacto de la separación del hijo durante la pandemia. Como resultado, ellos encontraron resultados interesantes. Como recordarán, en China, el manejo inicial fue mucho a la intervención por cesárea y a la separación de los binomios. Ellos utilizaron como instrumento de evaluación el cuestionario ASQ3 y se incluyeron en esta corte 75 binomios, de los cuales todos los infectados en el primer trimestre y un tercio de los infectados en el segundo trimestre terminaron en pérdidas. El 22% de las madres sufrieron estrés postraumático o depresión. Los días de separación por cuarentena me parece que fueron muy altos, fueron de 35 días la media, y lo más interesante es que un 50% de las madres decidieron prolongar aún más esta separación por estrés o ansiedad, lo que impactó obviamente en unas tasas bajísimas de lactancia. Y la evaluación a los 3 meses de edad de nuestros niños se encontró que después del ajuste por covariables, se encontró que hubo una asociación negativa en el coeficiente de Spearman, donde se demuestran el número de vías de separación tenían una correlación negativa con el puntaje en los diferentes dominios del desarrollo. Y los afectados fueron la motricidad gruesa, la resolución de problemas, el área personal social y el área socioemocional. Este estudio es de corte también realizado en el estado de Columbia, en Estados Unidos, y fue publicado en JAMA Pediatrics, donde tuvo el objetivo de evaluar la asociación entre la exposición in útero a SARS-CoV-2 y su neurodesarrollo a los 6 meses. Es el estudio combo, donde la hipótesis fue que la infección por SARS-CoV-2 se asocia con un retraso en el neurodesarrollo. Aquí aplicaron también el cuestionario ASQ3 evaluado entre los 5 a los 6 meses de edad. Y ellos incluyeron 255 infantes, lactantes, mejor dicho, valorados del mes de marzo a diciembre del 2020. Y en cuanto a los resultados, aquí dirijan su atención al panel A, arriba. Al comparar a los niños expuestos versus los no expuestos, ellos no encontraron asociación en ningún dominio de la prueba, independientemente del momento de la infección en el embarazo, ni tampoco encontraron asociación con la gravedad de la enfermedad materna por COVID. Y ahora dirijan su atención al panel B abajo, donde al comparar el grupo, los expuestos y los no expuestos con una corte histórica, pero como un solo grupo, los expuestos y no expuestos, ambos tuvieron puntajes significativamente más bajos en los subdominios de motricidad gruesa, de motricidad fina y área personal social, versus la corte nacida antes de la pandemia. Ellos concluyeron que el nacimiento durante la pandemia por COVID-19 fue lo que afectó estos resultados y no la infección por el virus SARS-CoV-2 a los 6 meses de edad. Y por último, este estudio me pareció muy importante. Fue realizado en el estado de Boston, en Estados Unidos, donde se evaluó el neurodesarrollo por la exposición en útero al virus SARS-CoV-2. Ellos lo que hicieron fue recabar la información proporcionada por 6 hospitales en Massachusetts y la información la obtuvieron del expediente electrónico, donde se consigna el diagnóstico de acuerdo al código IC10. Y aquí les muestro los códigos en donde ellos asumían que los niños estaban perteneciendo o se estaban diagnosticando dentro del espectro del desorden del desarrollo. Entonces, ellos incluyeron, más bien en 7,792 mujeres embarazadas, encontraron 222 que estaban expuestas al virus SARS-CoV-2 y encontraron que en forma significativa hubo una mayor prevalencia de prematurez en los expuestos, 14% versus 8%. El hallazgo relevante aquí fue que la madre positiva durante el embarazo se asoció a una mayor tasa de diagnóstico de retraso en el desarrollo
con un OR de 2.1. Y la exposición en el tercer trimestre se asoció con un efecto de mayor magnitud o con un OR de 2.3. Este es un artículo hermoso. Es obligatorio para leer a todos los neonatólogos y que describe ampliamente las propiedades de la leche materna en sus efectos antivirales, antiinflamatorios e inmunomoduladores. La leche materna, con sus componentes, es capaz de realizar funciones protectoras en prácticamente todos los eventos patogénicos reconocidos y descritos por la enfermedad COVID. Es decir, él tiene propiedades para actuar en la fase de invasión y replicación viral, en la fase de daño al epitelio, dado que se da la activación de células inmunes, así como la liberación de citocinas antiinflamatorias. Además, protege en la fase de hipercoagulación y en la fase de daño a órganos. Es decir, yo opino que es como un antídoto natural. Sus componentes son múltiples y por mencionar algunos de los más importantes y conocidos, está la lactoferrina, las citocinas antiinflamatorias, los factores de crecimiento vascular, las prostaglandinas, las inmunoglobulinas, las células madre, y lisozima, entre muchísimos otros componentes. La leche materna ha sido denominada por los antiguos griegos como la sangre blanca y recientemente se ha reconocido como que tiene una función como si fuera una placenta externa, cuya función u objetivo es la de continuar nutriendo y protegiendo al niño de la manera más perfecta y natural. Y si pensamos en sus beneficios en el neurodesarrollo, hay también una evidencia muy sólida que muestra que es la mejor intervención. Y bueno, ¿qué hemos encontrado aquí en el Instituto Nacional de Perinatología? Pues bueno, a iniciativa de la doctora Gloria Elena López Navarrete, quien es jefa del Servicio de Seguimiento Pediátrico, se protocolizó el seguimiento de los niños que fueron expuestos al virus SARS-CoV-2 en el periodo perinatal, con el objetivo de conocer su asociación con anormalidades en el neurodesarrollo. Este proyecto es una corte longitudinal de binomios nacidos en el INPER y se incluyeron a recién nacidos de madres positivas durante el embarazo y al momento de la resolución del mismo, y también se incluyeron a sus recién nacidos. Se realizó entonces un muestreo no aleatorio de casos consecutivos que fueron reclutados del mes de mayo del 2020 a mayo del 2021. En el servicio de pediatría evaluamos la exploración de Ammentison, que se aplicó cada trimestre y hasta los 12 meses de vida. En ella participaron también la doctora Patti García Alonso y la doctora Martina Guido. En el servicio de psicología se evaluó a través de la escala de desarrollo de Bailey 3, con las psicólogas Maripaz y Rosalía. El manejo institucional de los recién nacidos fue tal cual como lo dictó la Organización Mundial para la Salud desde un inicio, es decir, la no separación de los binomios, el contacto precoz y el inicio temprano de lactancia materna, la cual fue favorecida en forma intensa en el servicio de alojamiento conjunto por la doctora Villalobos y apoyado también en forma ejemplar por la clínica de lactancia que está a cargo de la maestra Rocío López, quienes dieron durante el momento más intenso de la pandemia seguimiento telefónico y videoconsultas. Los niños recibieron, de acuerdo a sus necesidades clínicas o por contar con otros factores de riesgo para el neurodesarrollo, recibieron o estimulación temprana o rehabilitación. La estimulación temprana aplicada por la licenciada Pili y la rehabilitación por la doctora Mayra Estrella. Se realizó también tamizaje auditivo, metabólico y visual. Y bueno, se incluyeron 109 binomios que se conformaron en 3 grupos de exposición de acuerdo al resultado de la prueba PCR en el hisopado nasofaringeo de la madre y de la saliva o del recto del neonato. Esto durante las primeras 24 a 48 horas. O también se incluyó aquel recién nacido que después de las 48 horas de vida tuviera una prueba positiva en el área de hospitalización, la cual se tomara por manifestaciones clínicas o por sospecha. Y pues bueno, el grupo 1 lo llamamos el grupo de los rojos, donde los binomios fueron positivos. En este grupo se incluyeron a
a los recién nacidos de las madres detectadas con COVID durante el embarazo o al momento de la resolución del mismo. Y aquí agrupamos a 43 binomios. Nosotros no podemos asegurar que estos casos fueron de transmisión vertical porque no tenemos los criterios que pide la Organización Mundial para la Salud. El grupo 2, que nosotros lo llamamos el grupo de los amarillos, donde la madre fue positiva durante el embarazo o al momento de la resolución del mismo y su recién nacido fue negativo a la prueba. Y aquí incluimos 38 binomios. Y por último, el grupo 3, los que consideramos de contagio horizontal, donde la madre fue negativa y su recién nacido positivo, pero después de las primeras 48 horas de vida. Y aquí se incluyeron 28 binomios. Hubo 26 casos de exposición positiva documentada antes de la resolución del embarazo. Y se contó con un grupo control conformado por 18 prematuros contemporáneos y otro grupo control histórico de 75 prematuros nacidos en el 2018. Y los resultados son que tuvimos 46 prematuros y 63 de término, 48 del sexo femenino y 61 del masculino. El grupo de prematuros recibió neuroprotección prenatal con sulfato de magnesio, beta y o dexametasona en un 38%. Y bueno, la prueba aplicada es la evaluación de Ameltizón, que como ustedes recordarán es una evaluación neuromotora que incluye un breve interrogatorio a los padres donde se interroga sobre las características de la alimentación, del llanto, del sueño y la presencia de movimientos anormales. Y también se valora en forma directa el tono muscular activo, el pasivo, los reflejos primitivos, osteotendinosos, los reflejos de equilibrio y también la evaluación neurosensorial. Las anormalidades se clasificaron en 3 niveles de categorías: leves, moderadas y severas, de acuerdo a lo ya descrito en una publicación anterior. Y con respecto a los desenlaces, encontramos que el grupo de bebés de término, su peso fue similar, pero en los prematuros, el peso y las semanas de gestación fueron significativamente menores en el grupo 3 o de contagio horizontal. En este grupo 3, el uso de ventilación mecánica y los días de uso de oxígeno fueron significativamente mayores. Los días de estancia intrahospitalaria en el grupo de prematuros y de término fue mayor en el grupo 3. No encontramos diferencias con respecto a la edad materna ni con respecto al género. En relación a la morbilidad materna más relevante, la obesidad fue significativamente mayor en el grupo 3, sin diferencias con respecto a la preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP o hipertensión gestacional, ni tampoco con diferencias con respecto a los problemas metabólicos de la mamá, como lo es la diabetes, la resistencia a la insulina y la intolerancia a carbohidratos. Y con respecto a la morbilidad neonatal, se encontró que en forma significativa tuvimos las malformaciones del sistema nervioso central, las cuales se encontraron en el grupo 3. Y otras morbilidades asociadas a la prematurez, como lo es la displasia broncopulmonar y la sepsis, estas también fueron significativamente mayores en el grupo 3. Sin diferencia con respecto a la enterocolitis necrosante ni la hemorragia intraventricular. Aquí se muestra la distribución de las anormalidades de la exploración de acuerdo al grupo. Los casos anormales en forma significativa se encontraron con mayor frecuencia en el grupo 3, o sea, en el grupo de transmisión horizontal, y de igual manera las anormalidades severas y moderadas se encontraron con mayor frecuencia en este grupo y correspondieron a las malformaciones del sistema nervioso central. Se ocurrió una regresión logística para analizar los factores asociados a las anormalidades encontradas. Ustedes pueden ver aquí que la exposición viral en cualquiera de los 3 grupos no alcanzó significancia, pero sí se destaca que en forma significativa las malformaciones del sistema nervioso central, así como la prematurez, fueron los 2 factores asociados que explican las anormalidades. También vemos que otras
morbilidades mayores asociadas a un neurodesarrollo anormal, como lo es la hemorragia, la displasia, la sepsis y la enterocolitis, no fueron significativas en este modelo para anormalidades. Y no encontramos diferencias con respecto al género. Es de destacar que la alimentación con leche materna exclusiva a los 12 meses fue un factor significativo de protección para las anormalidades. Y bueno, para poder entender qué pasaba aquí, tuvimos que desmenuzar este análisis aún más. Entonces se realizó un análisis por separado para los recién nacidos, prematuros y los de término, y del modelo de análisis se excluyeron a las malformaciones del sistema nervioso central. Y encontramos que en los recién nacidos de término no hubo diferencias significativas. Y además en ese grupo no tuvimos grupo control. El grupo de los prematuros expuestos se contrastaron con los prematuros contemporáneos y un grupo control histórico. Y aquí vemos que primero se corrió un análisis bivariado donde analizamos la exposición de COVID en el embarazo, y en el análisis bivariado tuvo un OR significativo. Sin embargo, cuando lo contrastamos en la regresión logística con el grupo de prematuros expuesto, este perdió su fuerza, y cuando se controló por las demás covariables, como son el peso al nacer, la sepsis, la enterocolitis y la displasia broncopulmonar, esto perdió su significancia. Y entonces se destaca que fue la exposición al virus SARS-CoV-2 en los prematuros lo que se encontró que tuvo un riesgo de 5 veces más versus el grupo control. Este es un hallazgo que, si bien lo habíamos planteado en la hipótesis, es un resultado que sinceramente nos sorprendió por las implicaciones que tiene para la población vulnerable. La fortaleza de este modelo de análisis es que no solo incluye la exposición de los recién nacidos en el entorno del embarazo, sino también como su exposición individual al virus, a diferencia de los demás reportes que se tienen hasta el momento. Un hallazgo más que nos alienta a seguir trabajando con todo el corazón es que la alimentación a los 12 meses de vida con leche materna exclusiva es un factor significativo de protección para anormalidades en el neurodesarrollo en el grupo de prematuros. Vean el OR con sus intervalos. Recordemos que, bueno, en este análisis quiero comentarles que se excluyeron las malformaciones del sistema nervioso central, y orgullosamente les podemos decir que esta prevalencia del 44% de leche materna exclusiva en esta población vulnerable de prematuros y de exposición al virus es algo que nos llena de bastante satisfacción, pero también es una prevalencia que se puede y se debe de mejorar. Como conclusiones podemos decir que la exposición a SARS-CoV-2 en el grupo de prematuros se asocia con un incremento en el riesgo de anormalidades en la evaluación de Ameltison, que la lactancia materna exclusiva o principalmente leche materna es la intervención de protección para anormalidades en la exploración neurológica, y que nosotros no encontramos diferencias con respecto al género, y que comentarles que estamos ante un nuevo riesgo para el neurodesarrollo en la población pediátrica vulnerable. Estos resultados son preliminares. Aún falta analizar los resultados en otras pruebas, como la escala de desarrollo de Bayley, que es el estándar de oro. También quiero comentar que debemos unir esfuerzos para atender las nuevas necesidades del seguimiento de esta población. Y por otro lado, también tenemos que atender los rezagos del desarrollo generados por la pandemia, generando políticas educativas a todos los niveles y también con políticas de salud mental. Y mi mensaje final para los neonatólogos es que ahora tenemos una razón de peso más para proteger, promover y apoyar la lactancia materna ante esta nueva evidencia de neuroprogramación. No solamente la que hemos reportado nosotros, sino la que se está ya generando en la literatura internacional. Y ustedes como neonatólogos todos debemos empezar con el contacto precoz. Lo que bien empieza en lactancia empieza ahí en la unidad de tococirugía, y esto va a terminar bien a largo plazo.
Y solamente como comentario final quiero expresar mi reconocimiento a todos mis compañeros neonatólogos del INPER y a los directivos por la valentía con la que se ha enfrentado la pandemia, venciendo el miedo y tomando siempre las mejores decisiones. Y comentarles también que este es el resultado de un trabajo en equipo en el servicio de seguimiento pediátrico. Yo les agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta plática. Tenemos algunas preguntas para usted. En primera instancia, nos pregunta la doctora Miriam Arredondo si podría indicar el test telefónico realizado y el grado de sensibilidad. Sí, la sensibilidad de este estudio ASQ3 es del 88%, la especificidad del 94%. Es un estudio, la verdad, que durante el periodo de la pandemia muchos grupos de investigación en el mundo lo estuvieron utilizando justamente porque tiene la ventaja de su sensibilidad, de su especificidad y muy práctico, se puede hacer a distancia. Entendido, doctora. Y comenta el doctor Fabián de los Santos que de forma observacional, en medio institucional y privado, identifica con mayor frecuencia un trastorno en el desarrollo del lenguaje en pacientes de 3 años, que actualmente tienen 3 años. Cuando se pregunta sobre la mayor exposición a pantallas, entendido en tablets y celulares, el tiempo de uso prolongado frecuente en los últimos 2 años. ¿Qué tan importante es esto con la posibilidad de exposición a SARS-CoV-2 en la alteración del desarrollo del lenguaje? Bueno, yo creo que esto es algo que apenas se va a empezar a ver. Definitivamente durante la pandemia todos estuvimos, no solamente los niños, todos estuvimos más expuestos a pantallas, tablets, era la única método de comunicación y todos vamos a tener un cierto impacto que se va a ver en breve, pero definitivamente fue el confinamiento, el aislamiento social de los niños que no tenían oportunidad de estar con sus compañeritos, jugar, correr, saltar, pues era el único medio de distracción posible. Y como ya comenté anteriormente, pues todo esto es algo muy complejo de entender, pero las repercusiones están ahí en el área de la comunicación. Justamente a la etapa de los 2 años es cuando nosotros esperamos que los niños tengan un desarrollo mucho más intenso en su capacidad de expresión. Y sí, es muy posible que esto haya sido de tipo multifactorial. Ahora bien, con respecto a los niños que apenas fueron expuestos, documentados al virus SARS-CoV-2, yo creo que tenemos que esperar a que salgan los reportes. Sí, estoy de acuerdo que todavía falta mucho para poder saber los resultados. Otra de las preguntas, doctora, es ¿cuál es la teoría sobre cómo la leche humana va a disminuir las alteraciones neurológicas? Bueno, creo que lo comentó por ahí en un artículo que nos dijo que todo neonatólogo debería de conocer. Sí, ese artículo está publicado y se los dejo. Es un artículo muy interesante, a mí me sorprendió. Son hojas y hojas donde se hablan de los procesos descritos de la leche materna en muchas moléculas que tienen propiedades antiinflamatorias, ¿sí? Básicamente, si estamos pensando que la mayor vía de afección potencial, todo es potencial del virus, a través de esta exposición durante el embarazo, es a través de un proceso inflamatorio de la placenta. Por lo tanto, la leche materna tiene todas estas propiedades antivirales, antiinflamatorias e inmunomoduladoras que potencialmente podrían tener actuar en cada una de todas estas fases fisiopatológicas descritas para COVID. Y en ese artículo se describe de una manera amplia. Entonces, creo que la decisión tomada, aunque por la OMS en su momento fue asumiendo aún todos los potenciales riesgos, dijo, vamos
con contacto precoz, la no separación de los binomios, y creo que fue una buena decisión. Y bueno, afortunadamente lo que mostramos ahorita en la corte de niños estudiados es que sí tuvo un efecto de protección. Y eso es algo que la verdad nos llena de bastante aliento, ¿no? Tenemos que estar trabajando en esta parte. No sé si me permitan compartir un artículo, Sí, claro, doctor. este artículo. Este es un artículo que se hizo en España, en Mallorca. Este estudio no fue realizado en neonatos ni en bebés chiquitos, sino que este estudio fue un observacional que fue realizado del mes de agosto a diciembre del 2020, donde a los niños menores de 14 años que llegaron al servicio de urgencias se les hizo la prueba y ellos encontraron que la mayor posibilidad de contagiarse por COVID fueron aquellos que no habían sido amamantados. Y esto es algo que tuvo un R de 2.4. Es decir, que pareciera ser que la leche materna no solamente protege desde el pequeño, sino que a nuestra población pediátrica de mayor edad, si fue amamantado, parece ser que tiene un efecto protector. Aquí también les dejo la referencia para que la puedan consultar y ver todo este artículo. Interesante, algo que todos como pediatras, como neonatólogos debemos de fomentar, ¿no? Desde prematuros hasta, pues ahora sí, la lactancia en tándem, que también es benéfica para las mamis y para los nenes. Y en relación a esto, doctora, pregunta el doctor José Guzmán, que cuál sería la diferencia o cómo diferenciamos nosotros las alteraciones propias neurológicas que va a tener un prematuro con las alteraciones propias o secundarias a un daño por COVID. ¿Cuál sería como la pauta para nosotros para decir este daño fue por la prematurez que presentó o si hay alguna forma que nosotros tengamos para diferenciarlas, que me imagino que es pues muy difícil, ¿no? Es una pregunta interesante. Yo creo que va a ser difícil diferenciar uno u otro. Lo que sí le puedo decir que afortunadamente es que la mayor proporción de las anormalidades encontradas fueron leves. Estas anormalidades leves generalmente son transitorias y seguro que van a salir adelante. La prematurez pues es un complejo, es un síndrome complejo en sí mismo la prematurez porque no solamente tiene exposición a COVID, tiene exposición a sepsis, a enterocolitis, a displasia, son una sumatoria de factores. Yo creo que ahora tenemos que tomar en cuenta que nuestros bebés prematuros tenemos que atender esta necesidad, ¿no? Esta necesidad nueva de neuroprogramación y que tenemos que iniciar pues con un programa ya más dirigido de intervención de atención temprana o en su caso, si lo requiriera, rehabilitación. ¿Y cree usted que ahorita podamos definir si hay una relación entre el autismo que presentan los niños, que ahora pues ya van 3 años de esta pandemia, con las infecciones por COVID? O sea, que se relaciona haber tenido infección por COVID por un factor, como factor de riesgo o como para presentar un autismo. Se está planteando, todo lo que mostré son modelos potenciales. Y yo creo que, pues sí, debemos de tener a la mano ya pruebas de diagnóstico temprano de autismo. De hecho, la doctora Gloria Elena López Navarrete, jefa del servicio, ya tiene toda una estrategia planteada para que nuestra población se le detecte autismo a edad temprana. Entonces, es un potencial de espectro que se está planteando que puedan tener estos niños. TDA, trastornos de aprendizaje, autismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar atentos de ir a hacer un diagnóstico temprano. Y para esto, la doctora Gloria Elena ya tiene toda una estrategia planteada. ¿Cuánto es el seguimiento que se esperaría para estos niños ante sospecha de autismo? Bueno, pues inicialmente la doctora hizo un planteamiento de 2 años, pero yo creo que hay que esperar a ver lo que ella determina, si esto debería de ser ampliado o quedarnos en esta fase, ¿no?
Ahorita son resultados preliminares, todavía falta analizar qué pasa en la otra prueba, como el estándar de oro, es la escala de desarrollo de Bailey. Entonces, pues hay que esperar a ver qué arrojan esos resultados. Le pregunta el doctor Jorge Jack Tallo, que en lo que nos presentó, en los trabajos que nos presentó, doctora, si qué patologías neurológicas se encontraron con más frecuencia en neonatos, fuera del retraso del desarrollo psicomotor, que tuvieran relación con el probable COVID. Bueno, esta prueba, la evaluación de ambiente, solamente nos permite, bueno, las tres áreas nos valora el tono activo, el tono pasivo. Es difícil, no podemos distinguir exactamente que en los prematuros si fue una cosa u otra, dado que se suman los dos efectos de exposición. Entonces, en el primer análisis que se hizo en la primera regresión, se identificó que el grupo de prematuros era el grupo afectado. Y al hacer la diferenciación, parece ser que en este modelo de regresión logística, lo que afecta allí es la prematurez y la exposición al virus. Y pareciera ser que las otras patologías en este modelo de análisis no tuvieron impacto, pero eso no descarta que la consabida efecto de impacto en el neurodesarrollo de la displasia, la sepsis, la enterocolitis, sabemos que ellos tienen un efecto, una covarianza implícita de repercusión en el neurodesarrollo. Y esta otra pregunta interesante del mismo doctor. Le preguntan si tuvieron casos de síndrome de hiperexcitabilidad del recién nacido, esto secundario al aislamiento de las madres gestantes, y que esto valga la pena o conllevando el déficit de vitamina D. No conozco el síndrome de hiperexcitabilidad, honestamente, no podría contestar esta pregunta. Y nosotros sí sabemos que en la población mexicana hay un déficit importante de vitamina D. Yo honestamente ahorita no tengo a la mano el conocimiento sobre este hecho, pero no tengo una respuesta. Doctora, en cuanto a los hallazgos a nivel auditivo y visual, ¿cuáles fueron los más comunes en los niños detectados o afectados por el COVID? Bueno, a todos se les hizo el tamizaje auditivo y visual. Honestamente, esa prueba no la puedo responder porque no correspondo a mi área. Pero en el estudio que yo presenté de la muestra que se valoraron, no tuvimos alteraciones auditivas y visuales. Pero específicamente la respuesta del tamizaje, no se la puedo responder. Ajá, pero no tuvimos, en el seguimiento al año, no tuvimos niños con déficit visual ni auditivo. Voy a leer otra pregunta que tenemos aquí. Me comenta la doctora Josefina Aurora Cabral si es factible que un niño que nace sin aparente complicación y su desarrollo fue normal los primeros meses, pero la madre presentó COVID a los 5 meses del embarazo, el niño inicie con regresiones del hito del desarrollo cuando ya tiene 4 meses. No, los síntomas de regresión en el desarrollo, eso tiene que ser estudiado de una manera diferente. Ahí tiene que hacer un abordaje diferente porque el síndrome de regresión del desarrollo no se debe a otras causas. Bueno, doctora, pues excelente ponencia. Yo creo que nos deja a todos bastante interesados en el tema y para dar seguimiento sobre todo a descubrir qué es lo que van a arrojar todos los estudios y el seguimiento que se va a dar a todos los niños y sobre todo para encontrar más comorbilidades asociadas a las infecciones por COVID en nuestros neonatos, ¿verdad? Sin antes no hacerle comentarios de que todos la mandan a saludar, que la aprecian muchísimo. Saludos desde Sudamérica y también mucha gente a nivel nacional que la quiere y la estima y le agradece por su plática. Pues, muchas gracias. Perdón. Yo les agradezco a todos. También les
Les mando saludos a todos mis compañeros, amigos, alumnos y también a mis maestros que se conectan y que pertenecen a este hermoso grupo. Yo les agradezco la invitación y pues también me despido de ustedes. Agradezco la invitación de Moisés y saludos a todos. Muchas gracias, doctora. Y no me despido de ustedes sin antes hacerles partícipe de un congreso triestatal que se va a forjar los días 17 al 20 de agosto. Como sede de la ciudad de Aguascalientes, aquí la gente buena los espera con los brazos abiertos. Será un congreso de talla internacional, grandes ponentes que tenemos y esperamos contar con su presencia. Tienen por ahí el código para saber los datos, la información y acercarse hacia nosotros. Cualquiera de los 3 estados, con gusto les proporcionaremos informes. El doctor Alejandro Camberos, a cargo de la Asociación de San Luis Potosí, la doctora Patti González, a cargo de la Asociación de Guanajuato, y una servidora, la doctora Artemisa Romo, a cargo de la Asociación de Aguascalientes. Muchas gracias y que pasen buenos días y bonito sábado. Gracias. Bye. Dejo con ustedes al doctor Moisés para que nos dé nuestra despedida y le mando un fuerte abrazo de feliz cumpleaños, doctor.